Sin más que agregar, entonces, le doy la palabra a ellos y ellas para que nos deleiten con estas lecturas literarias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. A nombre de la Cátedra Gonzalo Rojas, les doy la bienvenida a ustedes como público y a los escritores que están aquí a mi lado. El colectivo de pueblos abandonados hizo su primera presentación ayer, una presentación de ponencias muy interesantes, y hoy día hemos querido que compartan con nosotros su producción literaria, ¿no? Ellos escriben poesía y narrativa. Y hemos invitado también a Margarita Bustos, que no pertenece al colectivo, pero que está viviendo por acá, en Tomé, y que va a leer también algo de su producción en este diálogo que estamos intentando hacer como cátedra entre los poetas, llamemos locales, o sea, de acá de lo que llaman el Gran Concepción, ¿no? Y los escritores que nos visitan en las distintas actividades. Entonces, voy a presentar a Mario Verdugo, que es poeta, nacido en Talca, pero afincado en Santiago, tengo entendido, y que nos va a leer algunos poemas. Los dejo. De Apología de la droga. Cuando dos cuencas vacías lo acechaban y una garra lo cogía por el cuello, cuando el aire abandonaba sus pulmones en el clímax de una vida de miseria, Óscar Castro lo hizo. Cuando dos manos sin carne se acercaban y una sombra caminaba hacia su cama, cuando el susto le apretaba la garganta en el nudo de una vida timurata, Víctor Castro lo logró. Ante una potente luz verdosa y a demasiada distancia de la rampa de lanzamiento, ante lo que parecía anunciar una espeluznante invasión, con las comunicaciones cortadas y sin cartuchos de reserva, Juan Florit lo hizo. Contra un enemigo voraz que avanzaba por la planta baja, con el oxígeno en rojo y todas las puertas del edificio herméticamente cerradas, a punto de perder la conciencia o habiéndola ya perdido, Juan Emar lo logró. Bretaña. Se están acercando a Normandía con sus blancas levitas al hombro y a Barcelona con un pellejo de serpiente al cuello. Los nuevos arrendatarios están allegándose a ciudades como el Vergel y los Nardos con el agua hasta las rodillas. Están traspasando los vastos arrozales que hasta el momento los apartaban de ciudades como Suecia y California. Con un mosquetón en ristre están aproximándose por la hondonada que une sus poblachos con las dalias y los boldos. Los habitantes de Dinamarca están por conseguir que todas las demás comunidades parezcan vestidas de lana cruda. Tras largos empeños están a punto de lograr que todo gesto forastero equivalga a sorber un café desde el plato. Se diría que Dinamarca está arreglándoselas para dejar en evidencia a cualquiera que corte leña o que case ciervos. En comparación con Dinamarca, el centro de Bretaña pareciera estar construido a base de pircas o de ladrillos de barro. Están haciendo el esfuerzo por complementar sus renovadas estructuras piramidales con cosmovisiones balinesas. En los altos de Bretaña están contemplando una escena donde varios rascacielos son erigidos en cámara rápida. Están imaginándose un viaje curativo que irá desde el inframundo hasta lo que llaman cenit y cúpula celeste. Los ocupantes de Bretaña están dirigiendo sus elevaciones de piedra caliza hacia las estrellas circumpolares. De las parejas hetero del siglo XX. No fue al probarnos su impermeable, ni fue al prestarle unos audífonos, no fue al dejarlo atrás por la pendiente, ni fue al frotarle un paño húmedo, no fue tampoco cuando dijo lo que traía en la guantera. Ni en ese tramo de la ruta que era uno de los mejores del país, ni en ese motel barato que anunciaba 2 grandes piscinas, ni en ese tipo de piezas que tenían un ventilador descomunal. La cumbre por fin le enseñaba la vista ordinaria del precipicio. Como 3 Freightliner en caravana decidimos no parar. Como blancas líneas segmentadas decidimos no seguir.
Como dos heridos junto a un muerto, decidimos no volver. Nos gustaba que fuera como una precisa explosión de ventanas, no de vidrios, de ventanas. Nos gustaba que se viera como un sorpresivo derretimiento de montañas, no de nieves, de montañas. Bajó a llenar sus bidones, había un pellejo aplastado. La berma obsequiaba la brisa de un Ford con un solo foco. Llegó a comprar más bebida, había esqueletos de vaca. Su frente secábase al paso de un Mac con el eje roto. Dos reseñas favorables en fanzines mancunianos, dos heridas en los dedos, dos expresiones de espanto al saber por qué sus discos se agotaban en Japón, dos maneras de explicarles el por qué todos sus roadies aparecían ahogados. Bajó a buscar provisiones, había herraduras botadas, el baño lo usaba ese rudo trabajador forestal. Paró a llenar sus bidones, había un chasis olvidado, la tele ofuscaba los puños de un gigantesco chofer. A cualquier técnico en sonido, al primer fan que se bajara, al listado total de compradores, que era como verlo todo muy claro antes de regresar, al primer gángster que pasara, a cualquier roadie desvestido, a la lista final de interesados, que era como verlo todo de nuevo y a toda velocidad. De desnudos justificados por el guión. Puede estar así hasta la otra semana, nadie deja de notarlo en su cara, todas sus reacciones destempladas, compra más leche de la necesaria, se esfuerce lo que se esfuerce, haga lo que haga. Eso que ocurre constantemente en sus ojos, poco se relaciona con dormir. Sus horas quietas nada tienen de quietud, esperar a que amanezca forma parte de la misma equivocación. Es como un tarareo que nadie sigue, suena como una idea que pierde gracia cuando se escribe, cita unos anglicismos que no se entienden, compra mucho más caro que otros clientes. Hablar como un obispo lombardo se parece al amor. Comer con Celestino Clemente, ecónomo de Mantua, orfebre, archivista y mártir por espada, se parece al amor. Reír como un banquero del Loira se parece al amor. Beber con Adolfo de Orleans, maestro de esgrima, taur, mesmerista y filántropo, se parece al amor. Vestir como un terrateniente prusiano se parece al amor. Cenar con Guillermo Federico, jinete de Brandeburgo, sargento, estadista y hombre de letras, se parece al amor. Tánger, 1993. Serás de los que frenan el terror con sexo, dijo Margaret, y tu rostro maduro parecerá tan indignante en su modestia como una infusión para combatir el cáncer. Estábamos en el peor baño de su casona, yo era pugnaz y espantadizo, y aquel espejo apercanado también se me grabó. Tánger, 1993. Para mí ha estado claro desde siempre, dijo Flannery, tu único viaje convincente será el de tu casa hasta Yumbel. Chirriaban los pestillos mojigatos, yo andaba tornadizo y montaraz, y aquella cortina sin dibujos tampoco la olvidé. De mis poesías. Cuando fui a ver Face Off al cine y luego conseguí desarrollar esa tecnología para intercambiar rostros con mi amigo Juan, poniéndome por primera vez en su pellejo, pude comprobar lo mucho que él sufría, cómo le agobiaban las altas temperaturas, cómo el sol quemaba sus mejillas por dentro, cómo la luz le arrancaba los ojos. Cuando terminé de bajar de Taringa, la invasión de los usurpadores de cuerpos y luego también me dio por usurpar los cuerpos de mis coterráneos, supe a cabalidad lo que significaba mirar la playa desde arriba, mirar los barcos desde muy arriba, mirar desde una arriba superior a todo. Cuando sobreponiéndome al sueño y la pena, pude ver en una misma noche la versión original de La Mosca y el refrito de Cronenberg, mi mente se agilizó hasta un punto extraordinario y fue como si de pronto se me hicieran ostensibles la paradoja de Zenón, el teorema de Gödel, la diferencia derridiana. Cuando en la tele pasaron por enésima vez Irene, yo y mi otro yo, pareció como si recrudecieran mis viejos brotes esquizoides y entonces me sentí enajenado y triplemente enceguecido por las lucernas de la infancia, por las claraboyas de la memoria, por los tragaluces del ayer. Cuando me prestaron a Scanner Darkly, esa historia de Philip K. Dick llevada al cine, donde el protagonista es un drogadicto que sin saberlo se espía a sí mismo, también yo tomé la decisión de escindirme y de ocultarme a mi propia mirada, y así fue como entendí 100% lo difícil que era tolerar a los bebedores de soda, a las visitas tranquilas, a los que se duermen temprano. Y para terminar, algo de Glasis que publiqué recién.
Todo Anton, todo Alban, todo Arnold en la misma disquería de rancheras, o los fotogramas amorales que te dio la tele abierta en hilo témpore, ya citabas Uber Coca, había allí bandas ya ininteligibles de post-punk adventista, renqueante, eso sí, forzaba coyunturas, padecía en todo y como Mark y Dana llegaba a refulgir con partes menos. Por eso impidiésemos la entrada a cualquier asesino que no sea laico. Aprendieron a tiznar olletas como John Coolidge Adams y a estirar sus billetes falsos como John Luther Adams, tan triviales tus arcanos como el ojo de un cosmólogo cuando invoca a su hijo. Aprendieron a manejar el lazo como John Dan MacDonald y a liar cigarrillos de hoja como John Ross MacDonald. Tan pedestre suena en cambio tu destello replicable con inmundos electrodos. Asustadísimo Mac Partland, Bernie Sachs, donde pides chinerías, salve e hispanismo, microzoopsia, salteadores que aprendiste en el quadrivium, ser, al fin y al cabo, como Francis Bacon y Sir Francis Bacon el varón. Angustiadísimo MacDonald, a sus lienzos ya les pides rusofilia, vida muelle y calma chicha, japonerías, penitencias de tu juez, burdelesco y esnifante, emular, en suma, a Tomaso Campanella y a Sir Thomas More. Coihue, coligüe, colilligüe, como el chipchense o el dagomba, haces tuyos, catecúmeno, los arcanos que te humillan, bodegones, horticultura CDDC, terno azul y desde luego arte erótico, o bien el destello de tu guardia guerrerense, serventecios, cristalerías AB, donde aupas, secularizas, macarroneas y en la misma disquería de rancheras, todo Anton, todo Alban, todo Arnold. Nunca pensé salir vivo de esto, o a contrario sensu, nunca salí de nada, solo pingos con rayas, solo el ruido de sus cascos en la hojarasca. Por fortuna cupo un Mauser, escaparon, desastrados, muy gárrulos, remoliendo entre los palquis. ¿Volverán alguna vez en rescate del que aún no se libera de las llamas? Eso, muchas gracias. Gracias, Mario. Ahora vamos a invitar a Margarita para seguir con la poesía y después van a leer los narradores. Ahí, ¿se escucha? Sí. Bueno, agradecer a la FIL Bio Bio, a la Cátedra Gonzalo Rojas y a los compañeros por el espacio desde Pueblos Abandonados y en esos trayectos e imaginarios geográficos y de desplazamientos. Un saludo especial a Gladys, que nos acompaña desde la mitad del mundo. Por las mujeres afganas y todas las opresiones también que no se nos olviden que hay en el mundo hacia nosotras. Una ciudad para existir. Imagino lo que no existe para poder caminar hacia allá. Imagino esta boca y su voz cantando en la ciudad de las mujeres. Imagino que allí podemos expresarnos y nuestro aliento se encuentra con otros en otras, en el instante sagrado junto a las hijas de la emanación cósmica. Porque las estrellas no podrán cubrirse con velos, burcas y mordazas. Porque desnudas emanan pensamiento y luz, nosotras lo sabemos. La luna nos confió solsticios y equinoccios para caminar por otras vidas en las nuestras. En el momento en que aliento se sacrifica, sujeto sujeta al sujeto. En el momento en el que aliento se sacrifica, frágil ante lo inmundo, el tiempo y su eternar en esta hora oscura. Imagino lo que no existe para mover el deseo, el cuerpo niña, cuerpo mujer, cuerpo ciudad que camina sus heridas en cada abertura. Hoy, aunque lo exijan, aún a riesgo de muerte, costurando aire el pensamiento en la boca. Texto y contexto vemos, corazones no sabemos. Hoy,
La diáspora nos lleva a comparar estaciones, la diáspora y su fuga como posibilidad, los signos y señales como imposibilidad de retorno. El mundo mira en silencio esta guerra contra las mujeres. En primavera por las calles de Kabul jugábamos, hoy hibernamos bajo el control de turbantes tiranos. Ellos repiten la sentencia que las leyes han escrito sobre nuestros cuerpos. Ahora imagino lo que no existe para poder caminar hacia allá. Espejismos de sal. La herida nos recuerda que había una vez un país, su vasta vastedad. Bestias de cuello y corbata compraron y vendieron el agua, el fuego, los nombres, el mar, la infancia, las vidas vendieron. Hoy miramos la herida y la rabia en nuestras manos y en los ojos. Érase una vez la memoria y su aullido en cada esquina. Mañana escribiremos la palabra agua y será devuelta al pueblo para limpiar las heridas. Hambre hoy. Habitarnos, ocupar un lugar, frecuentamos la huella y el hambre, perseguimos la sombra para tragar su contorno de una buena vez, perseguimos el espejismo de su contorno y la promesa, afuera hambrientos, caminar sin perro que te ladre y sin aullido que ahuyente la boca salivando, ocupar un lugar fuera del hambre, con ella maldiciendo la ciudad, sus aromas y sabores, la amargura que le hace crecer, recordar mandíbula, trituración, golpe, encierro, mordaz y mandíbula, habitar fuera del territorio del hambre y volver a ella como animal que olvidó cazar, porque le atragantaron de discursos, pantallas, plásticos, promesas. Prometeo no le robará el fuego a los dioses hoy. A Marta Ugarte. Ya no quedan palabras, balbuceos erizan la piel, roen ratas esta voz, el nido del pájaro arde y le mentimos a la memoria mientras pasa por la resonancia azulina de una tarde que muere. Su cuerpo fracturado emergió del mar, de su cuello colgaban alambres, brazo izquierdo desgarrado por un corvo, la columna quebrada, estallido del hígado y del vaso, luxación de ambos hombros y cadera, fractura doble en el antebrazo derecho. Faltaba una parte de la lengua, una parte faltaba y aún la buscamos. El murmullo enmudece la posibilidad. ¿Y si te damos una canción, un himno para resucitarte de las aguas, Marta? ¿Y si te restituimos ese atardecer negado a tus ojos y a los ojos de tantos? ¿Y si lloramos 70 veces 7 océanos para embarcarte a casa? Ya no quedan palabras. Roca roe en esta boca y enmudece en su lengua. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al fondo un bramido. Amarga lengua balbucea la otra mitad que no alumbró jamás. Garganta en porfía regurgitó la última sílaba que repta en el laberinto al fondo de sí. Se embriaga con la ausencia. Marta lanzada al mar. Y para terminar, patria nuestra que estás por los suelos, santificada sea la corrupción de los demócratas democratizadores. El mar que tranquilo te baña, rojo de vergüenza y tanto cuerpo escondido. Abraza a tus hijos y los hijos de sus hijos, en memoria de la memoria. Pueblo amordazado, venga a nosotros tu reino,
crónica endeudada cada mañana, ciegos tras los escaparates, prometiendo felicidad a 9.90. Hágase tu voluntad aquí en la tierra expropiada, como en los demás recursos entregados a las transnacionales. Danos hoy la mascarada de cada día, colusiones confraternizantes, ciegas para volverlas a repetir, cíclicas y encantadoras, así como también nosotros perdonamos la historia tantas veces repetida. No la perdonamos ni la olvidamos. No nos dejes caer al océano Pacífico envenenado y líbranos de las AFP. Invitamos ahora a los narradores, a Christian Geise, creo. Christian Geise. Gracias a la Cátedra Gonzalo Rojas, a Rosabeth Muñoz, muchas gracias. Al colectivo y a todos los que están acá. El maestro Gonzalo Rojas decía, no hay que explicar los poemas, y siempre lo explicaba. Yo creo que lo único que voy a hacer es explicar parte de mi trabajo, porque estos son 2 libros que salieron hoy y donde yo siento que se cierra una órbita. Trabajé en 2 proyectos paralelos por varios años. Uno era lo que se podría llamar narrativa tradicional o el cuento tradicional, como decía von Nordenflich, que había que llamarlo. Y el otro era consistía en creación de heterónimos, de autores, y la creación en la forma de antologías apócrifas. El año 2011 yo saqué, sin poner mi nombre en ninguna parte, un libro que se llama Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, que se reeditó el año que pasó, el 2022, desde Arica, en editorial aparte. Y mi querido amigo Rolando Martínez me exigió, ¿no?, que pusiéramos mi nombre ahí. Y porque el proyecto inicial no contemplaba eso. En el fondo era una especie de, le comentaba ayer a Mabel, que era algo así como un trampantojo. ¿No es cierto? Esta especie de ilusión pictórica que se utiliza que se hace dentro de las ciudades para crear algo así como una ilusión óptica que intervenga el paisaje. En este caso lo que yo quería hacer era como trampantojos culturales que me permitieran crear algo así como formas dentro del campo cultural que efectivamente no estaban ahí. No sé si se entiende mi explicación, pero de esa forma, y dada mi gran vergüenza al tratar de ser poeta, me puse a inventar todo esto que en un primer momento en la editorial Inubicalistas apareció como una antología de escritores celquinos en la colección narrativa. Entonces, efectivamente, ese proyecto que involucra 3 libros más es una especie de imbunche, lo calificó Leonardo Sangüesa. Una cosa media enredada, retorcida, que yo creo que si tengo suerte se va a terminar entendiendo. Y este es el libro. Entonces el libro yo quería que funcionara tanto como una antología apócrifa de jóvenes, ni tan jóvenes escritores de el Valle de Elqui, y al mismo tiempo como una suerte de novela fragmentaria, donde la narrativa tenía que estar en los paratextos, digamos, en el prólogo y en el epílogo. Y bueno, entonces la primera parte
consiste en el prólogo de un profesor chileno exiliado en Frankfurt Oder, que es el otro Frankfurt. La idea es confundirlo. Yo tenía un amigo allá en Vicuña que decía, confúndelos. Bueno. Y bueno, voy a leer el inicio del prólogo y luego voy a leer la bibliografía que él hizo para este estudio inicial. Los hijos suicidas de Gabriela Mistral por Leonidas Lam, Universidad de Vidriana, Frankfurt Oder. 1. Desde mi equívoca posición como académico, me sitúo en este tambaleante pedestal y predico, invento cánones, escribo artículos y muero de a poco. Mi objeto de estudio es la poesía y el lugar de los poetas en la enmarañada red de relaciones de nuestras bestiales sociedades. Pero mi aporte como ser humano desde este lugar al que he llegado para bien o para mal, me parece escaso, absurdo, en la mayoría de los casos inútil. Es por eso que hago de este libro el lugar de mi tímida pero contundente rebelión. Lo que trata de plantear aquí es que él, mediante esta antología, va a ser un poeta sin poemas y cuestiona la naturaleza de las antologías, etcétera. Y ordenando de una manera un poco, digamos, ficticiamente a todos estos poetas, los encasilla todos como hijos suicidas de Gabriela Mistral. Pero en realidad hay un solo suicida. Los demás se han suicidado poéticamente, por decirlo así, han dejado de escribir. Y la bibliografía de este estudio inicial tiene los siguientes textos. Déjenme que, no sé, yo lo estoy disfrutando, ¿eh? Pero déjenme, porque una de las partes más entretenidas de hacer este libro fue hacer esta bibliografía y hacer esta bibliografía apócrifa que tiene el libro. Entonces, en orden alfabético, el primero, y esto es parte de un trampojo, ¿no es cierto? Hay que utilizar parte del edificio para que parezca real. Y dice Carrasco Iván y Claudia Rodríguez, un artículo titulado Etnoliteratura en el contexto de la posmodernidad, en Revista de Estudios Latinoamericanos número 3, del año 2004, páginas 27 a 45. Ese artículo existe, pero lo que se cita acá no está ahí. Ya. Díaz Ignacio, este es mi primo, dice, Gabriela Mistral, marca registrada, Santiago de Chile, editorial Fuego, 2003. Los nombres de la editorial, bueno, y además para crear a cada uno de estos artistas yo tenía que escribir, tenía que inventarle además la editorial, fue de verdad, fue gozoso, no sé cómo decirlo. Eisman Hans, este es mi amigo de allá de Vicuña, dice, trabaja en el hospital, no es académico, dice. Gabriela Mistral, que estás en el canon. Es un artículo que aparece en Teología y Vida, en el volumen 68, en el número 1-2 del año 2001, de la página 87 a 101. El siguiente es de Scarpa Esteban y Ricardo Montes. Gabriela Mistral habla de sexo, publicado en México en la editorial Vulva, 2002. Perdón, por favor. Perdón, Gabriela. Ya, este es Heredia Héctor, mi amigo Tito Heredia, Antología de Antologías, de la página 3754 en el campo de la crítica de Colombia, en la editorial Filócratas del año 2001. Gris Román, Todas íbamos a hacer canon, Santiago de Chile, editorial Panóptico 2001. Harvey Dell, Latin American Icon, Oxford, Basil Blackwell, 1999, página 27 a 54. La Síbila dijo, quiero morir, varios autores. Esto era sobre suicidas. La Síbila dijo, quiero morir, varios autores. Barcelona, Herder, editorial, 1998. Peña Camilo, De Roca, Mistral, Neruda, Mesianismo y Demagogia, El poeta como Santón, Santiago de Chile, editorial Arde, 2002. Rivas M. Martín, supongo. La provincia como espacio degradado, Las cifras. Copiapó, editorial Universidades de Tarapacá, 2004. Rojas R. Rogelio, me imagino yo. Era de izquierda, se llama este artículo, en Sociedad Política e Ideología Mistraliana, de varios autores en México, la UNAM, el año 2000. Tapia Daniel, este es un artículo. Mejor la vieja que el guatón, políticas culturales de la dictadura chilena. Oiga, esto es muy cierto.
Entre broma y broma la verdad se asoma. Ellos tuvieron esta reflexión, mejor la vieja que el guatón. En Nueva Sociedad, número 202, páginas 37-50. Todos contra Gabriela, varios autores. Santiago de Chile, Editorial Universitaria 2003. Y aquí pongo a Mario Verdugo. Verdugo, Mario. Realidades ficticias, ficciones reales, la lectura aberrante como salvoconducto, que publicaste en Caracas, edición de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela del año 1999. Caracas, bueno, con Mario, como que urgíamos este tipo de cosas y habíamos creado a un teórico, ¿recuerdas? No lo puso. Lo que queríamos que hiciera era que desarrollara teorías sobre la interpretación aberrante. Y bueno, como que de ahí salió el artículo que Mario nunca hizo. Es otro Mario en realidad. Ya. Y voy a leer algunos de los poemas de uno de los poetas que integran la antología. Está compuesto de esta forma, son biografías y subpoéticas que don Leonidas Lam les habría pedido a estos autores. Y uno de ellos, que se llama Pedro Álvarez, tiene esta biografía y esta poética, y dice: nace en Vicuña en 1984, estudia en el Colegio Antonio Varas de esa ciudad y en el Colegio Andrés Bello de La Serena el año 2002, ingresa a estudiar Antropología Cultural en la Universidad Austral de Valdivia, carrera que aún no termina. El año 2004 publica Requiem para un pueblo sin nombre. Actualmente asiste a los talleres de guión y filmación documental de la región de los lagos. Poética. A petición del señor Lam para que exponga algo así como mi poética, quiero volver a repetir lo que apareció en la nota introductoria del único libro de poesía que voy a escribir en mi vida. Eso no es poesía, esos son gritos escritos ante el horrible espectáculo de miles de personas cuyas muertes nadie ha sabido o se ha atrevido a gritar antes. Todo un pueblo muerto, sin funerales, sin exequias, sin despedidas, y nosotros como los imbéciles aplaudiendo la aparición de sus cacharros, vendiéndolos a turistas, llenándonos la boca con nuestra total ignorancia. En Elqui, uno de los lugares donde más indígenas vivieron antes de la llegada de los españoles, ya nadie se sabe indígena, nadie sabe hablar su lengua, nadie sabe el nombre de sus dioses antes de que Cristo llegara a despellejarlos, a condenarlos en nombre del sanguinario dios europeo. Su maravillosa alfarería, sus rituales funerarios nos dicen que eran un pueblo complejo y fino. Su afición a los alucinógenos nos avisa sobre su intensa vida espiritual. Sus extraños instrumentos musicales son los precarios rastros de su expresividad. Todo eso desapareció, pero nadie ha denunciado esta tragedia. A nadie le conmueve la situación. Cuando hice ese libro utilicé ingenuamente la armazón poética, no porque yo pensara ser un artista, sino pensando que el inmenso prestigio de ese tipo de expresión le daría cierta relevancia a mi discurso. Pero no pasó nada, me equivoqué y siento que fracasé del todo. Ahora busco nuevos métodos porque creo sinceramente que en este país y en el mundo la poesía ya no es la voz de ninguna tribu. Tal vez hable por la herida, bueno, tal vez sí, pero creo que la música popular o la televisión o quizá el cine se encuentran hoy mucho más facultades para llegar al corazón de la gente. La poesía es un cadáver que huele muy mal y si bien hay algunos carroñeros que todavía se pelean por ese muerto, son una fascinerosa manga de amanerados buscando notoriedad, narcisismo y paja. Esa es mi poética. Y bueno, sobre lo de Gabriela Mistral, yo creo que en realidad la señora esa se acercó al medio de expresión que encontró más a mano, más fácil de desarrollar, el que podía darle mayor renombre. Yo respeto lo que hizo, pero ojalá hubiese hecho cine y le hubieran dado el premio Nobel del cine, igual para Pablo Neruda, porque así todos los payasos que hoy pierden el tiempo haciendo poesía estarán haciendo películas. Eso. Perdón, yo en ningún momento... Por supuesto, todo es heterónimo y voy a leer uno de los poemas que hace, porque este Requiem para un pueblo tiene esta temática de los pueblos, que es una situación real, no sé. El llamado pueblo de Aguita, nadie tiene idea cómo se llamaban ellos mismos, vivió esta tragedia y nada, pues voy a leer el primer poema de ese libro que hizo se me olvida el nombre, pero es Pedro Álvarez. Dice... Idioma muerto, canciones muertas. ¿Cuál era el nombre de la gente que vivía en ese lugar? ¿Cuál era el nombre de la gente que vivía en ese lugar? ¿Cómo le llamaba el padre al hijo, el hijo al padre? ¿Y los ancianos, cómo le llamaban a la tierra? ¿Hablaban con ella, con el sol, con el río? ¿Qué veían cuando veían las estrellas?
¿Cómo le llamaban a la greda, a sus ánforas y vasijas? Nadie lo sabe bien, nadie lo sabe, porque ni siquiera sus fantasmas alzan la voz. El lugar está lleno de ánimas en pena, susurrando en un idioma muerto sus canciones muertas, y yo no puedo hablar por su boca, tal vez nadie pueda hablar por sus bocas muertas. Yo no sé, parece que me pasé, ¿puedo contar uno? No, estamos en tiempo. Sí, estamos. No, está bien, bueno, muchas gracias. Sí, estamos bien con el tiempo, pero como las actividades no deberían durar más de 1 hora, porque el público se cansa, eso es lo que se nos ha dicho, no, y porque están encadenadas todas las actividades, 1h20 como máximo me dijeron. Y no quisiera que el público no pudiera participar con preguntas. Entonces, dejo ahora a Óscar Barrientos. Muy contento de estar aquí, gracias a la cátedra, por cierto, y a la Rosita igual por pasear a los abandónicos por esta república. Es un texto narrativo, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y rápido posible. Que es de este libro que se llama Paganas Patagonias. Ahí está mi editora y de Loma. Para serte sincero, el trabajo es como el hoyo. Te pegas un viaje de 1 hora a un lugar decadente y desasiado para que los turistas vean pingüinos. El dueño de la agencia paga una basura, pero las propinas son las que salvan. La colación es un sándwich de miga con una Sprite. Además, en el camino a Cenodogüe debes pagar peaje, ya que pasas por el predio de un estanciero mafioso, que más encima ahora se votó a político. Te cuento todo esto porque prefiero ser sincero. Hace 4 años que no tomo vacaciones, ya que mi señora es secretaria de un médico y tengo 2 hijos que alimentar. Yo soy profe de inglés y no necesito darte una aburrida charla sobre la crisis de la educación chilena para resumirte que mi sueldo es una miseria. Ya van 4 veranos que me la paso en esto como guía e intérprete, cuando empiezan a aparecer 2 o 3 polluelos o 4 pingüinos despistados que más bien parecen esconderse de los turistas, ya puedes despedirte de la temporada y, en mi caso, volver a ese colegio de mierda y esperar hasta el próximo año para averiguar si el patán de la agencia se acuerda de ti. Ese fue el panorama y diagnóstico que le describí a Cogote Norambuena, un muchacho nuevo que llegó a trabajar a la agencia como guía y al que me pidieron que lo orientara. La orientación terminó en el Paliaique, un barsucho de mala muerte, un auténtico vertedero humano, con música ranchera de fondo y bebedores que apenas sostienen los codos en sus mesas. Pero el tipo se veía optimista y escuchaba mis palabras con envidiable atención. En el ambiente había un olor rancio y denso que impregnaba las chaquetas y una música hostigosa muy kitsch. No me enteraría hasta mucho después de su verdadero nombre, ya que para mí siempre me lo presentaron como Cogote Norambuena. No sé si bien por el exceso o la falta de cuello, aunque me inclino por lo segundo. Sí, me inclino por lo segundo. Hablaba un inglés tan raro como su bronceado. Decía que no era de Punta Arenas, que había vivido algunos años en Miami, aunque hablaba más bien con el acento de un tejano padeciendo retención de orina. Puede describirse como un tipo extremadamente delgado, con rasgos marcados y angulosos, mentón en punta, calzando una chaqueta inflable celeste y unos pantalones de pitillo que solo exacerbaban lo raquítico de sus piernas. Una vaga cortesía gravitaba en la mayoría de sus gestos. Daba una inquietante sensación de fragilidad, como si estuviera a punto de quebrarse, como si sus huesos fueran palitos de helado. ¿Alguna pregunta, concluí? ¿Por qué los pingüinos se esconden de los turistas? Consultó con candidez. No, no es que se escondan, aclaré, se van. ¿Dónde? Puse cara de no me hagas preguntas, idiota, y pedí otra ronda de chop. Mira, compadre, esto préndetelo bien, porque tendrás que repetirlo hasta la saciedad a los turistas. Los pingüinos de Cenodogüe pertenecen a una variedad denominada pingüino patagónico, Spenicus magellanicus, que nidifica durante la temporada para luego mirar hacia el norte con la llegada del invierno, alcanzando el sudeste de Brasil, y también considera una especie vagante en el Perú, Australia e islas del Atlántico Sur. Es decir, se trata de un ave migratoria. Cogote Norambuena acusó el golpe y fijó la mirada en las paredes del bar con barquitos de madera y publicidad de cerveza, con calendarios de mujeres desnudas y un olor rancio mezcla de humedad, fritura y vapores etílicos. ¿Dónde naciste? Pregunté por preguntar algo. Puerto Montt, contestó orgulloso. Tengo una lista de 12 ciudades que evito visitar. Puerto Montt ocupa el lugar número 4. Pero Cogote Norambuena siguió hablando de otras cosas con la estrella del asombro siempre rutilante, como dispuesto a un enorme desafío a las puertas de un destino que sin duda le parecía prometedor, el decorado Palacio del Triunfo. Así se inició una temporada muy intensa transportando norteamericanos, franceses, ingleses, israelíes desde el aeropuerto hasta Cenodogüe para presentarles esta oferta turística tan vacía como decepcionante. Y Cogote Norambuena se adaptó bien al trabajo. Incluso me atrevería a decir que le imprimió pasión a su tour, explicando con ademanes algo exagerados las costumbres de los pingüinos
y perfeccionando su inglés exponencialmente. Esto me llevó a pensar que para Cogote Norambuena todo cuanto le ocurría era un permanente aprendizaje. El hombre no solo parecía apto para el empleo, sino que además lo disfrutaba. Y de esa manera surgió una especie de amistad entre un personaje entusiasta y un hombre cansado y habituado a la humillación. Varias veces luego de un full day me sorprendí zampándome un chop en el paliaique y me pareció en ese momento un ser maravillado y perceptivo que, a diferencia mía, no observaba el futuro como una extensa cola en el banco. Más bien solía referirse al porvenir como una ventana que comunicaba a un mundo nuevo. Me divertía escucharlo fantasear de sus vehículos caros, que algún día se compraría, y la idea de casarse con una gringa. Además, era un placer morboso escucharlo sermonear sobre las bondades del libre mercado y burlarse de quienes desean que el Estado lo subvencione todo sin hacer ningún esfuerzo personal. Yo lo oía atento y divertido, como quien escucha la monserga de un predicador delirante. La gente tiene que salir adelante, disertaba, tratando de sacar algo del cuello con sus cervezas en el cuerpo. Si las cosas te las regalan, no les tomas valor. Cogote Norambuena jamás me preguntó por mi vida, por mi hijo, por mi esposa, por mis clases. Quizás porque salvo a mí no creo que a nadie pueda interesarle eso. Sus ojos parecían perdidos en sueños de grandeza difíciles de descifrar. En una oportunidad le metí un prostíbulo en Avenida España, celebrando que unos finlandeses nos habían pagado unas propinas más que generosas. Me di cuenta que soy un amargado profundo, ya que terminé filosofando con una de las chicas sobre temas existenciales y pagando una cuenta bastante cara. En cambio, Cogote Norambuena dialogaba extendidamente en un sofá con dos mujeres, atendido con la complacencia de un pachá. Era todo un Hugh Hefner tercermundista en ese antro hediondo y triste por donde se le pide. Sus palabras vibraban en el humo de los cigarrillos y las luces que proyectaba una esfera luminosa instalada en la pista de baile. La última vez conversé fluidamente con Cogote Norambuena fue en el lobby de un hotel donde nos despachamos unos pasajeros. Me dijo que se había enamorado de este empleo y que si de él dependiera, permanecería en esto todo el año. Lástima que los pingüinos no se quieran quedar, le dije, bromeando. Su silencio fue seguido por una sonrisa amplia y feliz, como si un hado le hubiese impreso en ese mismo segundo la luz del entendimiento en el afibrado cosmos de sus ideas. Luego el correspondiente abrazo de despedida, Cogote Norambuena me guiñó un ojo y partió campante hacia la puerta giratoria. Yo permanecí en el café del hotel un rato y después regresé a casa. No me detendré a contar lo que fue ese año lectivo para mí. No es necesario detenerse en ese suicidio larvario, en ese infierno en cómodas cuotas, las matrículas de los niños, las peleas con mi mujer, las planificaciones del colegio, el choque de mi auto, la varicela de mi hijo mayor y después, como era esperable, del menor. Ahí estaba de nuevo mi rutina, esa caja idiota, esa película muda que parecía extenderse más de la cuenta. Una oscuridad aplastante. No supe de Cogote Norambuena hasta que lo vi en una nota de la prensa austral, muchos meses después. El titular versaba: emprendedor descubre innovador proceso para incentivar el turismo de invierno. Allí estaba muy sonriente Cogote Norambuena, con un terno gris perla y una camisa de cuello italiano. El empresario turístico José Luis Norambuena es uno de los beneficiados por el Fondo de Apoyo a Emprendedores. Su idea consiste en aprender técnicas de entrenamiento a pingüinos para que desarrollen apego territorial y no respondan al instinto migratorio propio de la especie. De esta manera, lugares como la pingüinera Cenotway y otros sitios afines tendrán visitas guiadas de turismo durante prácticamente todo el año. El turismo de invierno será el futuro de la región, aclaró Norambuena a nuestro medio. Aquel día durante el almuerzo no pude evitar comentarle a mi mujer el episodio. Entre perplejo y contrariado, le dije que a lo mejor se trataba de una pitanza, ya que los pingüinos, como todos sabemos, son aves migratorias. Le dije que Cogote Norambuena me parecía un tipo siempre iluso, que irradiaba una ingenuidad enternecedora, que tenía una idea de sí mismo muy hiperbólica. Al menos hace algo para salir adelante, respondió mi mujer despreocupada. Confieso que no le di ninguna importancia a sus palabras. A veces las sentencias son puñales que no duelen. Eso lo vine a comprobar después. La vida continuó como un animal viejo que el dueño lleva a la feria para vender por un par de chauchos. El tipo de la agencia me llamó ese verano y allí me vino narrando en inglés las maravillas de los pingüinos que a veces parecían posar como señores ABC1, altaneros y dichosos, caminando entre la pampa y el mar. La temporada veraniega comenzaba. Pero algo ocurrió. Rumbo a Cenotway, el chofer me dijo que debíamos detenernos, ya que había un nuevo requerimiento además del peaje al estanciero, de mierda, que ahora era prominente político regional. Me encogí de hombro y luego con un café en la mano me acerqué a un grupo de unos 6 o 7 personas, vestidas con chaquetas rojas y congregadas en torno a alguien que lo alcancé a distinguir. Todo esto a pocos metros de la entrada de las pingüineras. Allí estaba Cogote Norambuena, arengando a los que, según entendí, eran sus monitores capacitados en amaestrar pingüinos. Con su elocuencia utilizaba palabras propias del coaching y la mercadotecnia, tales como empoderamiento, proactividad, management, nicho de negocios. Había adquirido algo de peso, pero su entusiasmo continuaba incólume. Naturalmente no demoró mucho en reconocer y me saludó de forma afectuosa. Sentado en un tronco a la orilla de la carretera, me dijo que la fortuna le sonreía, que había desarrollado con éxito su empresa para amaestradores de pingüinos, una OTEC. De paso, con su vehemencia habitual, me agradeció por haberle dado la idea. ¿Cuál idea?, le pregunté espantado.
Cuando me contaste que no había turismo de invierno porque los pingüinos no se quedaban en ese lugar. Cogote me miraba sonriente. Cogote le dije, como si le confesara un secreto, admiro tu entusiasmo y tu ímpetu, pero so pena de majadería, debo decirte que los pingüinos van a emigrar. Ningún amaestrador los convencerá de quedarse. No escuchó nada de lo que dije. Continuó explicando las bondades de su emprendimiento, poniendo énfasis en ampliar y exportar su nicho de negocios a todos los países antárticos, siempre con ademanes ampulosos. Finalmente vi a Cogote interrumpir su prédica, despedirse amablemente y luego se abocó a coordinar los ejercicios de sus monitores. No me lo topé otra vez durante la temporada, pero hacía muchos de sus monitores, que más bien parecían ahuyentar a los pingüinos, ya que uno veía a los animales arrancar despavoridos de ellos, muy poco convencidos de ser amaestrados. Cogote Norambuena pasó a ser una especie de entelequia para mí, una abstracción lejana y cándida que de cuando en vez me gustaba evocar. De esto solo supe a través de los medios. ¿Ese no era tu compañero de trabajo?, me preguntó un domingo mi mujer, indicándome una revista en flamante papel cuché. Se trataba de una sección de magazine llamada Self-Made Man. Y en dicha ocasión el entrevistado era José Luis Norambuena, gerente de Penguin Capacitaciones. Hablaba de su vida, de sus aficiones por la gastronomía y el golf. En la foto aparecía abrazado a una estadounidense llamada Chris, cierta mujer que había conocido en un simposio de vida silvestre en Ohio. Una parte de la entrevista hacía hincapié en un aspecto que me inquietó cuando le preguntaban por el origen de su inusual idea. Fue inspirada en un amigo con quien fuimos guía de turismo, aunque él prefirió seguir siendo un asalariado y yo opté por el emprendimiento. La gente, desgraciadamente, se estanca y no quiere surgir. ¿Ese no serás tú?, interrogó mi mujer. Mira, este es un sátrapa. ¿Cómo es posible que algunas instituciones del Estado financien este disparate? Los pingüinos son aves migratorias, ya casi grité. Muy encabronado, me prometí encararlo cuando lo vea en la calle. Pero eso jamás ocurriría. Y su presencia solo sería presente en otros medios de comunicación regionales, sino que además había que pagarle peaje al estanciero a Penguin Capacitaciones, y como si fuera poco, ya se rumoreaba que se instalaría pronto en la cercanía de las pingüineras una empresa carbonífera que aún se encontraba en estudio de impacto ambiental. Ese es el eufemismo que se emplea para algo que está más arreglado que una mesa de cumpleaños. Todo esto lo digo luego de la humillación diaria de dar clases explicando lo que no tiene explicación, acoplarse a una cantinela. Menciono lo último porque en el colegio las cosas igual marchaban mal. Tras una ola de despidos de la que providencialmente zafé, mis relaciones con el jefe de UTP iban de mal en peor. Gente mediocre y salamera, hijo de puta. Supe por el dueño de la agencia que Cogote Norambuena se había convertido en un empresario que podríamos calificar de exitoso. Se había fundado un holding. Una tarde de domingo en la televisión regional vi una conferencia de prensa que logró despertarme de la borrachera del día anterior. En el Hotel Cabo de Hornos firmaban un convenio de colaboración el estanciero, que ahora se había convertido en un flamante parlamentario de la zona, 2 alcaldes de la región, el gerente de la empresa de carbón y nuestro 3 veces bien ponderado Cogote Norambuena, gerente de Penguin Capacitaciones. Todas las partes insistieron que estaban contentos de ese acuerdo porque fortalecería el desarrollo económico sustentable, el turismo y el respeto medioambiental con todas las fiscalizaciones del caso. Así se lograba combinar crecimiento económico, un programa turístico por año corrido y medidas para beneficio de la conservación. Mi señora me dijo que no estaba mal, que un día de estos podría invitarlo a la casa a cenar, a tomarse un trago, que le sacaba el sombrero. Los pingüinos son aves migratorias, murmuré malhumorado. A esa altura ya a nadie le importaba eso. El verano siguiente fue una especie de yunque que cayó sobre mi cabeza. De partida, diciembre remató con muchos problemas laborales, con un sumario interno por sacar a la madre del jefe de UTP y discusiones airadas, rayanas en la violencia con mi mujer. Fracasado y alcohólico eran los epítetos más recurrentes. Las trifulcas conyugales habían alcanzado su pináculo, pero yo me las bancaba estoicamente para mantener el vínculo con mi hijo. Cuando llegué a la agencia, no muy lejos de la Navidad, me topé a boca de jarro con una sorpresa más grande que todo el hambre de África. En una reunión ampliada se nos explicó a todos los guías de turismo que se había generado una nueva normativa para ejercer como intérprete en este rubro. Debíamos certificar un curso de amaestrador de pingüinos a cargo de Penguin Capacitaciones. Eso costaba 70.000 pesos y sería descontado de nuestro salario. No obstante, amortiguó el golpe aquel funcionario técnico de Gocense. Y es una gran oportunidad de formación e innovación en nuevos mercados. Le servirá para ampliar su currículum. La gente en general vio con buenos ojos la propuesta, pero yo reclamé. Aduje que era un atropello, que era parte de pagarnos una miseria, nos cobraban, que se creían que los pingüinos eran aves migratorias. Debo haber tenido unos ojos desencajados, una cara de orate de antología, ya que la gente me observaba entre asustada y burlona. Recuerdo haber alzado la voz y golpear la mesa, arengando a mis colegas que por qué nos rebelamos con una vida arbitraria. Nadie me sacó un gramo. Si según Cogote Norambuena mis habilidades de emprendedora eran limitadas, parece que las de dirigente sindical prácticamente nulas. Si no tienes el certificado no puedes trabajar en esta agencia, ni en ninguna otra que vaya a las pingüineras. Fue la elocuente respuesta. Posteriormente se precisó que el curso se inauguraba durante la tarde en dependencias del salón de eventos del Casino Dreams. Y ovejunamente se retiraron del hall hasta dejarme solo con la mierda hirviendo baño María. Aquel día concurría el paleaique, la humillación, ese insecto de patas peludas,
corrosivo y lacerante me subía por el pecho, expeliendo en mi boca la bilis amarga de la derrota. Ansiaba una dignidad, no sé si perdida, porque en realidad nunca la tuve. Bebí varias jarritas de cerveza y casi perdí la cuenta ahora que lo pienso. Algo borracho me personé a mediodía en el Casino Dreams, a menos de una hora de la inauguración. Allí me presenté en recepción y pedí hablar con José Luis Norambuena, alias El Cogote. Debo haber sonado tan solemne y cuidado que se dieron de cuenta que de inmediato que estaba como sopa, ebrio y trastabillante. Somos amigos, fuimos compañeros de trabajo, insistí. Cuando giré la cabeza lo vi en el comedor. De partida con otros 3 hombres elegantes y encorbatados. Era el mismo tipo que conocí, pero su semblante había adoptado el halo vacío de las flores plásticas. La torpe estocada de lo artificioso. Tenía algo como de prostituta enriquecida en los casinos de juego. Reía, carcajada, distendido y jovial. Avancé con paso firme hacia el lugar. Le iba a decir que me devolviera el favor en honor a nuestra vieja amistad. Que si yo le di la idea por la cual hoy nada en billetes, me extendiera el certificado. Que yo necesitaba el empleo, que los pingüinos sonaban en migratoria. Pero Cogote Norambuena seguía conversando coloquialmente y ni siquiera se alcanzó a dar cuenta de los gorilas que me sacaron del hotel tras un puntapié en el culo que todavía lo recuerdo con dolor. Ya en la calle las cosas me parecieron más claras. Y como todo melodrama que se precie de tal, de esos donde la empleadita pobre termina casada con el mancebo millonario, Penguin Capacitaciones al cabo de unos meses fue epicentro de un escándalo de fraude y corrupción, donde se mojó tanto empresarios como autoridades políticas. Eso ya le importó un rábano a Cogote Norambuena, que se había ido a Estados Unidos, seguramente con la gringa, a una ciudad del Midwest, según supe. Qué bonito. ¿Les gustó? Una fábula sin moraleja. Ese fue el año premiado. Me despidieron del colegio. Y mi mujer se fue con el médico para el que trabajaba de secretaria. A veces, por morbo, veo su Facebook donde aparece feliz con ese caballero junto a mis hijos celebrando el Día del Padre. Sigo visitando el Paliay que ya a veces brindo en sordina por el Cogote. El dueño de la agencia ya no me llama. Sé por algunos amigos que se sigue pagando peaje honorable, que la empresa carbonífera extiende una fumarola negra sobre las pingüineras y que otra empresa se encarga de amaestrar los pingüinos. Ya que guste a quien le guste, mi ex compañero de trabajo no solo creó una necesidad, sino también una política pública. De pronto, en medio del aire negro, vemos a unos pocos turistas, unos maestradores distraídos y unos pocos polluelos impregnados de carbón. Solo de algo estoy seguro: los pingüinos nunca se quedaron en invierno. Muchas gracias, Óscar, por ese gran texto y esa lectura tan amena. Me gustaría que pudiéramos conversar un poco, así que se ofrece la palabra por si alguien quiere decirle algo a nuestros invitados. Tenemos un micrófono acá para quien quiera participar. Bueno, entonces voy a decir algo yo, porque ayer me impresionó bastante la ironía de los tres. Debo decir que fue una especie de golpe bajo la de Geise, porque yo estaba muy conmovida por su texto, por no sé qué parte del texto, si fue la mitad o no, en que hablaba este escritor tan apesadumbrado. Claro, y yo estaba conmovida con eso, entendiendo lo que le pasaba, y de pronto entonces empieza la ironía a corroer todo este discurso, y luego, bueno, vi que Óscar y Mario también usaban la ironía en sus textos. Quería preguntarles si es un poco una estrategia porque ahora en su presentación de hoy también aparece el humor y la ironía, que no es lo mismo, pero que tienen algunos aires familiares. Entonces, me parece interesante esa postura, no sé si es una postura, una toma de posición en relación a escribir con estos dos recursos, ¿no? del humor y la ironía. No sé
quiere Bueno, decir algo. claramente no es una estrategia deliberada, así, pero sí creo que es algo que ha facilitado conocernos y comunicarnos por varios años, porque tenemos más o menos el mismo lenguaje. Tal vez tenga que ver con el tipo de lectura que hemos hecho. Somos deudores de las mismas tradiciones, y entonces eso también facilita. Ahora la ironía, siempre lo digo, pero uno nunca sabe para dónde va a ir la ironía. O sea, Sí. es como una de las condiciones de esa figura, que cuando se da el acontecimiento irónico, como decía alguien ahí, que alguien lo lee y lo lee en la misma dirección, pero uno no sabe en realidad. Se puede interpretar como de maneras muy, muy distintas como uno se lo ha imaginado. No estoy siendo muy irónico ahora. ¿No? Eso espero. O sea, no sé, yo siento que sí, porque quizás es un gesto del... yo creo que el canon abandónico, si es que existiese de una forma tan concreta, maneja esa cosa de evitar la solemnidad, la provincia o la región, o como queramos llamarlo, ¿no? Yo soy de Punta Arenas, imagínense, la más aislada de Chile. Tiende mucho a la cantata y a la ópera y a la solemnidad, ¿no? En el caso de Magallanes, mucho a la cosa pionera, ¿no? Como el noble croata que se encontró con el noble chilote y juntos. Una cosa como operática, ¿no? Y yo pienso que Pueblos Abandonados tiene en diferentes formatos ese sello de contracultural y desacralizador, si se quiere. Pero a veces es una risa sin alegría. O sea, no siempre es necesariamente un chiste. Hay novelas como, por ejemplo, La Conjura de los Necios, que después de uno reírse mucho, sobreviene una tristeza muy grande, porque es gente muy sola, finalmente, estos personajes. Y yo al menos lo abordo así, digamos, desde esa lectura. No sé el compañero que dice. Yo... cuesta procesar todo esto, pero por harto tiempo he estado obsesionado con la risa dentro de la literatura. Creo que nuestra cultura, a pesar de todo, no sé si hablar de una cultura chilena está bien, pero el entorno en el que crecí, me formé, la risa es muy valorada y es como una especie de bálsamo que une a las personas. Y, por ejemplo, recuerdo haber escogido a Alfonso Alcalde, entre otras razones, porque dentro de su retrato de las culturas populares chilenas, siendo tan crudo, extrañable, lo que él hacía ahí era rescatar algo que yo no había visto en ningún otro autor con esa intensidad, que estaba preocupado de los mismos temas, porque eran las culturas populares, que era la forma desopilante en que se ríen y cómo la risa ayuda a sobrevivir. Y así me puse a estudiar lo que llaman la tradición carnavalesca, que, no sé, está lleno de estrategias literarias maravillosas. Y me acordaba, ahora que hablaba Mario, que empecé a leer el Tristram Shandy, que es, no sé, pues del siglo XVI y XVII. Y es de una sofisticación impresionante, al mismo tiempo de que es absolutamente hilarante. Y ahí el tipo está, ¿cómo se llama? Uno de los personajes, predicador, Yorick, habla de las bromas y dice que él ha sacado un cálculo, que por cada broma que él hace pierde 10 amigos. Pero en este caso es como al revés. Afortunadamente, como que nos une, y una de las condiciones, por lo menos para mí, para acercarme a alguien es, no sé, tener la libertad de reírme y pasarla bien, y creo que eso ha funcionado así dentro del colectivo. Y creo que eso es lo que podría decir por el momento. ¿Y no hay desencanto? Sí, también. Sí, porque de todas formas, de una forma de, como lo llamaba yo, bálsamo, no necesariamente soluciona todo, sí da como una especie, en el caso estoy pensando, en un caso específico de la risa carnavalesca, que tiene muchos matices, puede exponer cosas, pero no necesariamente solucionarlas. Y uno queda con esa sensación. No sé, estaba pensando en el cuento de Oscar,
el tipo igual termina pésimamente mal. Nosotros nos reímos, pero él expone hasta cierto punto una realidad que está presente. Ojalá el cuento de verdad efectivamente ayude a que, no sé, pues, esos aspectos de la realidad. Bueno, no... el otro que le pasa también es a Marcelo, porque Marcelo, no está acá claro. Marcelo Mellado, pero Está Cristóbal Gaete. claro, para algunas personas Marcelo es como ya el mayor narrador anticentralismo, digamos, que ha liberado ese tema, y por otro lado hay gente de San Antonio que lo quiere matar, po. Porque digamos que exacerbaría la visión depreciatoria de la provincia. Entonces, a eso me refiero, aunque no sabemos bien para dónde puede ir la ironía. Lo que sí que pareciera como cancelar momentáneamente la solemnidad o la, El caso de o Cristóbal la Gaete verdad. también. El Cristóbal Gaete también. Con Valpore. Claro. Puede ser también. Sí, po, Sí, todo el pues. rato. Ahí el señor. Acá hay una pregunta. La ironía es casi siempre amarga. Y el problema que se suscita cuando uno se acostumbra a escribir irónicamente o burlescamente, que no es lo mismo, es que uno no puede escribir de otra manera. No sé si a ustedes les pasa. Es muy difícil salir de ese rol crítico y amargo de la visión, de esa visión de la sociedad. Me acuerdo de un escritor argentino, cuyo nombre no me acuerdo, que escribió una novela, quería ser una monja, no me acuerdo. Aira. Exactamente. ¿Cómo me hice monja? Y a él dice que le cuesta montones dejar ese estilo. Es decir, se ha impregnado porque refleja su manera de ver la realidad. Ese es un punto. Segundo, me llamó mucho la atención en ese cuento que hablaba, parece a una sentencia de muerte, que la poesía huele a cadáver. No sé si la poesía o quienes escriben la poesía, porque son animales casi extintos hoy día, al menos los buenos, ¿verdad? ¿Eres poeta? ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. Como dice Janet, tengo corazón de poeta. No, yo escribí, me considero más que poeta, soy un gran lector de poesía. Leo mucho poesía, te diría que incluso leo más poesía que narrativa. Trato de leer lo más que puedo, pero me gusta mucho la poesía y soy un gran admirador de los poetas. Hay poetas que a mí me vuelan la cabeza, ¿no? Como Pablo de Roca, como Enrique Lin, y te podría nombrar poetas incluso contemporáneos, poetas de mi tiempo. Hay dentro de la... Me gusta mucho la poesía de Rosa Betti, me gusta mucho la poesía de Mario Verdugo, que son contemporáneos míos. O sea, son gente que uno ha conocido y para mí la poesía es como... Yo creo que es como una... Yo escribí 2 libros de poesía que circularon por ahí y siempre he tenido como la idea de la poesía como el género quizás más complejo, ¿no? Porque es muy difícil pasar gato por liebre, ¿no? Es muy orfebre el género y está muy bien armado. Ahora siento un poco lo que dice Octavio Paz en un libro muy lindo que se llama El arco y la lira, ¿no? Que dice que un poco la poesía puede ser como un ritmo del pensamiento y que la prosa es una especie de rebelión racional a ese ritmo, es una toma de conciencia racional. Yo en lo personal trato, no sé si lo logro, pero trato de que mis cuentos tengan, y mis novelas, tengan poesía. O sea, tengan imágenes poéticas, se acerquen un poco a ese fenómeno. Entonces, sí tengo un vínculo muy grande con los poetas, más que incluso que con los narradores. Y los narradores ven en Chilito, ¿no? Mucho narrador ve con sospecha ese fenómeno, ¿eh? Ve como hay una tendencia de la narrativa, tendencia que yo no comparto, a salirse a distanciarse, a marcar una distancia con los poetas, no, personal, una distancia estilística, ¿no? Como hacer prosas secas, como hacer catanazos narrativos, como hacer tender como ¿no? Y a mí me gusta, bueno, el caso de la literatura, pienso en Los Abandonados. Mellado desarrolla como una narrativa, bueno, él hace como una novela municipal en el fondo. Es una novela, son detectives que investigan
choreos del alcalde con un concejal, cosas así. O sea, es la micropolítica, ¿no? En alguna medida. Lo que hace Mario Verdugo en un libro que yo recomiendo a todas luces, que se llama Arresten al Santiaguino, él hace como unas biografías de autores de provincia o de autores excéntricos del canon chileno. Y bueno, el trabajo de Cristian, que es Ricardo Nixon School, que es muy poético y muy carnavalesco. Cristóbal Gaete, por cierto. Y podríamos nombrar otros. Cristóbal Gaete imagina un lugar que se llama Valpore, que es como un Valparaíso. Doppelganger, es un Valparaíso alternativo, con favelas y siniestro. Hay unas escenas muy Burroughs, así por llamarlo de alguna manera. Me parece que puede haber el intento de desestabilizar un poco el canon narrativo chileno, que de repente es un poco reiterativo, ¿no? Sin pelar a los colegas, porque son todos amigos. Pero eso podría responder, amigo. El maletín. Sí, no vamos a dar más la palabra porque el colectivo de pueblos abandonados, cuando hace estas visitas, regala libros al lugar donde fue invitado. Entonces, por supuesto que tenemos que recibir esos libros. Regalan unos maletines. No sé, Rosabetti, si tú quieres, tú vas a... Sí, yo tengo que entregarle su maletín a la cátedra en agradecimiento, y también a Hualpén, a la biblioteca de Hualpén. Maletín abantónico. Claro, es una de las series, no sé, de ritos, de performance que hacemos dentro del colectivo, y así es que nada, pues voy a entregárselo ahora mismo. Entonces. Un gran aplauso entonces para nuestros expositores, nuestras expositoras. Un fuerte aplauso también para la cátedra Gonzalo Rojas, que se encuentra aquí organizando esta presentación.